Hola, mi amigo querido, qué alegría que Dios permite que una vez más estemos juntos para el estudio de su palabra. Debemos regocijarnos, tener siempre gratitud en nuestro corazón por todas las cosas buenas que recibimos de Dios, pero también por las cosas a veces desagradables, tristes, que no quisiéramos que llegaran, pero pues mientras peregrinamos en esta tierra, estaremos sujetos a provaciones, a dificultades, a tribulaciones. Sin embargo, la esperanza brilla en nuestro corazón y finalmente seremos más que vencedores. Bueno, vamos al estudio de la última lección de este año y de este trimestre. Es la lección número 13 para el 30 de diciembre del año 2023. Y el título de la lección es El fin de la misión de Dios. Todo este trimestre hemos hablado una y otra vez sobre diferentes aspectos de la misión que Dios nos confió. Y quiero repetir una vez más que cuando Dios te confió la misión, no es porque Dios necesite de ti o de mí. Cuando Dios nos confió la misión es porque nosotros necesitamos involucrarnos en la misión, porque esta es una de las mejores maneras de crecer en la vida espiritual. Y Dios quiere hijos adultos, hijos maduros espiritualmente. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que en el Apocalipsis encontramos un Dios misionero. Ya el Apocalipsis es un libro misionero por excelencia, porque proclama el Evangelio eterno. Pero nos muestra que Dios es un Dios misionero y que nos ha llamado para formar parte de su iglesia misionera en este mundo y nos ha confiado el mensaje del tercer ángel, que es el último pregón, la última advertencia que la humanidad recibirá antes de la venida de Cristo. Entonces vamos a analizar el estudio. En el primer subtítulo encontramos el Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Voy a leer un texto y voy a comentarlo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es interesante que en estos 2 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis nosotros encontramos mencionados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los 3 comprometidos con la salvación del ser humano. ¿Cómo está identificado el Padre? Como aquel que era y que ha de venir. ¿Cómo está identificado el Espíritu? En la forma de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. El 7 es un número simbólico, lógicamente. ¿Y cómo está identificado el Hijo? Como Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces podemos ver casi al inicio del libro de Apocalipsis que el propósito de Dios es salvar. El propósito de la misión es alcanzar a los pecadores con el mensaje de la salvación. Y en esta misión está involucrado de todo corazón el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir, las 3 personas de la divinidad. Cada uno tiene una función, pero los 3 tienen como único objetivo rescatar al ser humano de las garras del pecado y de la muerte. Es por eso, querido, que repito una y otra vez. Cuando predicamos el Evangelio, el propósito no es asustar a las personas. El propósito no es traerlas a Dios por miedo. Es proclamar el mensaje de esperanza. Es mostrar al ser humano que Dios lo ama y que Dios está preocupado por él y que Dios es incansable en la misión de rescatarlo.
Y lo interesante es que cuando Dios nos rescata, lo primero que hace es confiarnos la misión de ahora que nosotros hemos probado las maravillas de la salvación, salir corriendo a buscar a otras personas que todavía no conocen a Jesucristo. Es extraordinaria la experiencia, es exuberante, es plena la experiencia de un cristiano que se involucra en la misión, de un cristiano que no se queda con el mensaje de la salvación para él. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, es que yo no tengo el don de predicar el evangelio, es que yo tengo otros dones, pero no el don de dar estudios bíblicos. Bueno, cuando hablo de misión no estoy hablando necesariamente de dar estudios bíblicos. Cuando hablo de misión, estoy hablando del hecho de buscar a una persona y tú ser encargada, como un nuevo discípulo de Jesucristo, ahora tú eres encargado de discipular a esa otra persona. ¿Y qué es discipular? Enseñar a esa persona a seguir a Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, viviendo en espíritu de oración y buscando a otra persona para traerla a Jesús. O sea, cuando tú te empeñas en discipular a otra persona, en lo que decimos, cuando tú te empeñas en ganar a alguien para Cristo, una de las cosas básicas que tienes que enseñarle, además de enseñarle a orar y a estudiar la Biblia, es a testificar a él, buscar ahora otra persona y traerla al Señor Jesucristo. Yo sueño el día en que cuando una persona se bautice, en la primera banca de la iglesia ya esté sentada la persona que se está bautizando, está evangelizando y trayendo para Jesucristo. Entonces tendremos una iglesia misionera, una iglesia espiritualmente fuerte, una iglesia que no claudicará, no será una iglesia débil. Vamos a la segunda parte del estudio de esta semana, el mensaje y la misión de los 3 ángeles. Leo lo que dice Apocalipsis 14, 6 al 12. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el último mensaje de Dios al mundo. Y en este texto nosotros vemos que en los últimos días Dios levanta a un pueblo, a una iglesia misionera. ¿Por qué una iglesia misionera? Porque Dios es un Dios misionero. El libro de Apocalipsis, ya lo dije, es un libro misionero. Y esta iglesia que Dios la llama con un propósito, para ser una iglesia misionera. Dice, vi volar en medio del cielo 3 ángeles. Esos 3 ángeles simbolizan a un grupo de mensajeros, a una iglesia cuya misión es proclamar el evangelio. Vi volar en medio del cielo 3 ángeles que tenían el evangelio eterno. Pero ¿para qué tenían el evangelio eterno? Para cantarlo, para deleitarse, para alegrarse, para estudiarlo, para analizarlo. Todo eso está bien, pero el texto dice, vi volar en medio del cielo a 3 ángeles que tenían el evangelio eterno para predicarlo. ¿Y para predicarlo a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está clarísima la misión misionera universal de la iglesia. El evangelio tiene que llegar a todos los rincones, a todas las razas, a todos los idiomas. Esto desde el punto de vista humano tal vez sea imposible. Y efectivamente, es imposible. No con ejército ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Yo creo que la expansión final y completa del Evangelio, antes de la venida de Cristo, porque todo ser humano vivo escuchará hablar del Evangelio, no digo que lo aceptará, habrán muchos que rechazarán, pero que todo ser humano escuchará hablar del Evangelio, es verdad, pero no será por estrategias humanas, será por el Espíritu de Dios. Ahora, alguien puede decir, entonces, ¿para qué me preocupo? Si Dios va a predicar finalmente el Evangelio, ¿para qué me preocupo hoy día? Preocúpate, querido,
porque cuando llegue el día en que el pregón final del Evangelio sea dado, sería maravilloso que tú formes parte de la iglesia que está proclamando ese mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra misión es proclamar el Evangelio eterno, Evangelio, las buenas noticias. El Evangelio tiene como personaje central a Jesucristo. Jesucristo es la esencia del Evangelio. Si no hubiera Jesucristo, si Jesucristo no hubiera venido a este mundo, si Él no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, no habría Evangelio. ¿Qué Evangelio tendríamos que predicar? Evangelio no es condenación. Evangelio no es criticar a las personas porque tienen otra manera diferente de pensar que nosotros. Evangelio es proclamar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por el ser humano. Hacer que el ser humano entienda la misericordia y el amor de Cristo y no tenga otro remedio sino correr a los brazos de Jesucristo, aceptarlo como su Salvador. Y cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador, pues ahí esa persona está dispuesta a obedecer al Señor Jesucristo de acuerdo a su palabra. Porque finalmente el Evangelio es Jesucristo y Jesucristo es la palabra. Juan dice, en el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuando tú predicas la palabra, estás predicando a Jesucristo. Cuando tú predicas a Jesucristo, estás predicando la palabra. No dice en el principio era la condenación o el juzgar a otros o el criticar a otros. Dice, en el principio era el verbo, el Evangelio, el Señor Jesucristo, que murió con los brazos abiertos llamando al ser humano a sus pies, porque solo en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Antes de irse, Jesucristo le encomendó la misión a sus discípulos. Eso lo encontramos registrado en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Leo lo que dice. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante analizar este texto, querido. La orden es ir a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, hacer discípulos. Pero ¿quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que camina con Jesús, que va atrás de Jesús para aprender de Jesús y ser semejante a Jesús. Ese es un discípulo. Nuestra misión es buscar a las personas y ayudarlas a ser discípulas de Cristo, a caminar con Jesús. Pero ese caminar, esa expresión caminar con Cristo no es romántica, no es filosófica, no es poética. El caminar con Cristo es una experiencia práctica. Si tú caminas realmente con Jesucristo, quiere decir que estudias la palabra de Dios todos los días. Quiere decir que conversas con Jesucristo 24 horas por día
Y quiere decir que buscas a otra persona para disipularla. Cuando haces estas tres cosas, estás caminando con Jesucristo. Ahora, si tú no buscas a otra persona, o si tú no estudias la Biblia todos los días, o si tú no vives en espíritu de oración, y cantas muy bonito, estoy caminando con Jesucristo. No, pues ese caminar es romántico, es filosófico. Ese caminar es bonito de decir, pero el caminar con Cristo es una experiencia de vida. Nosotros tenemos que hacer que las personas se enamoren de Jesucristo, sean cautivadas por el amor de Jesús, decidan seguir al Señor Jesucristo. Y una vez que están siguiendo a Jesucristo, pues entonces les vamos a enseñar todas las cosas, todo lo que os he mandado, dice Jesucristo. ¿Y dónde está todo lo que Él ha mandado? En la palabra de Dios. Es por eso que el cristiano, cuando se enamora de Jesucristo y empieza a estudiar la palabra de Dios y encuentra lo que Dios quiere para su vida, pues no hace lo que Él quiere, sino ahora hace lo que el Señor Jesucristo dice. Vamos a la siguiente parte, la cuarta parte de nuestro estudio. Éxito en la misión. El éxito en la misión no tiene que ver necesariamente con números o con expansión territorial o con el número de iglesias que tenemos en el mundo o con el número de miembros que tenemos en el mundo o con el número de editoriales, de hospitales, de escuelas, de colegios. Eso es éxito, pero cuando se habla de éxito en el cumplimiento de la misión, no estamos hablando necesariamente de eso. Porque existen dos cosas, querido. Existe el reino de Dios y existe la estructura del reino de Dios. El reino de Dios está formado por seres humanos que crecen espiritualmente para encontrarse con Jesucristo. Pero el reino de Dios, mientras esté en este mundo, necesita de una estructura. Quiere decir, necesita de libros de registro, necesita de dinero, necesita de templos, necesita de escuelas, de colegios, hospitales, editoriales, todo eso. Pero estas cosas son la estructura del reino de Dios. Cuando Cristo venga, nada de la estructura va a ir al cielo. Todo se va a quemar y se va a quedar en esta tierra. Lo único que va a ir al cielo es el reino de Dios, son las personas. Ahora, nosotros usando las estrategias humanas, por ejemplo, el marketing y una buena administración, un buen gerenciamiento, podemos hacer crecer la estructura. Pero eso no quiere decir que necesariamente está creciendo el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Pero es imposible que el reino de Dios crezca espiritualmente sin que crezca la estructura. Es por eso que nuestro énfasis tiene que estar en el crecimiento del reino de Dios. ¿Y cómo crece el reino de Dios? En la medida en que cada cristiano crezca espiritualmente. ¿Y cómo crece el cristiano espiritualmente? Cuando sigue a Jesús. ¿Y cómo sigue a Jesús? Cuando ora todos los días, estudia la palabra todos los días y busca una persona para discipularla. Si tú incluyes en tu experiencia cristiana solamente el estudio de la Biblia y la oración, ir a la iglesia y cantar, pero te olvidas de discipular a otra persona, tú no estás creciendo espiritualmente en el reino de Dios. Tú no estás creciendo. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con esto, de confundir el crecimiento de la estructura con el crecimiento del reino de Dios. Una iglesia puede estar llena todos los sábados de gente que se emociona, que lee la Biblia, que canta, que le gusta cantar, pero está creciendo espiritualmente solo si está involucrada en la misión. Ahora, si no está involucrada en la misión, la iglesia está llena, pero no quiere decir que el reino de Dios está creciendo. Oh, querido, este es un asunto mucho más serio del que nosotros podemos imaginar. Vamos a la parte final de nuestro estudio, hablando de la misión completa. La misión divina habrá completado en nuestra vida en la medida en que nosotros hayamos cumplido la misión. Pero cuando la misión haya cumplido, pues Cristo volverá. Y cuando la misión haya cumplido, me refiero a dos cosas. Cuando por el Espíritu de Dios el mundo todo haya escuchado el mensaje del Evangelio, y cuando el reino de Dios haya crecido, cuando la experiencia espiritual de cada cristiano esté madura, entonces Cristo vendrá. Y ahí se terminó el propósito de la misión. ¿Por qué? Porque el propósito de la misión era hacernos crecer espiritualmente. Pero ahora, cuando veamos a Jesús cara a cara, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Oh, mi amado, terminó el año. Terminamos el estudio de esta lección. Cuando llega el final del año, siempre hay gente triste y hay gente feliz. Y también hay gente indiferente. Yo no sé si la vida te ha golpeado feo este año. Pero si fue así, si has perdido a un ser querido, si tu sueño se ha deshecho, el mar de la vida se ha llevado el castillo de arena que construiste, si te sientes con rabia del mundo, si sientes ganas de llorar, si te sientes impotente, no desesperes. Dios te está dando un año más de vida, un nuevo año. Vamos a empezar un nuevo año. Empiézalo con Jesucristo. No te desanimes. No eches la toalla. No desistas. Que la vida te golpee. Que las personas te traten mal. Que los enemigos vengan y quieran destruir tu vida. Pero tú, agárrate de la mano poderosa del Señor Jesucristo y no tengas miedo de nada de lo que los hombres te hagan. Con Cristo eres vencedor. Eres más que vencedor. Déjame hacer una oración para que empieces un nuevo año. Oh Padre querido, extiende tu mano misericordiosa a todas las personas que están mirando este video. Y al ingresar a un nuevo año, Señor, que lo hagan con fe, con la seguridad